Bueno, algunas aleyas del Corán que tienen que ver sobre el origen del hombre, algo que el Corán destaca en varios lugares. O sea, el Corán compara el origen ínfimo del hombre, ¿sí? Y la importancia que el hombre se da a sí mismo. Eso es un poco la cuestión, ¿no? Y por otra parte también llama, llama a reflexionar sobre ese origen. Eh, Aparte de esto que dice acá, me estaba acordando recién que el Corán dice, Allah dice en el Corán, que la creación de los cielos y de la tierra es más importante que la creación del hombre. ¿Mm? O sea, tendemos a creer de que el hombre es el rey de la creación o la creación más importante. Y en realidad con que uno mire un poco las realidades cósmicas y la grandiosidad del cosmos, evidentemente la condición humana queda reducido a una cosa como ínfima. Eh, Reflexionar sobre los signos de Allah, como dice el Corán, les mostraremos nuestros signos, ¿sí? Les mostraremos nuestros signos en los horizontes y en sí mismos, o sea, en sus propias almas. Los signos de Allah nos rodean y los signos de Allah, entiéndase sus ayas, sus maravillas, sus milagros, son para que uno reflexione y piense en ellos. Creó Allah al ser humano de una gota, min nutfa. La palabra nutfa se usa en el Corán en este sentido. Y él ahí un discutidor obstinado. ¿Sí? O sea, esa contumacia que tiene el ser humano de obstinarse en cuestionar todo, en creer que las cosas no están bien hechas, que podría ser de otra manera, ¿sí? O lo que se le marca. Tiene eso el ser humano, esa obstinación en la discusión, digamos, en desacreditar las opiniones de los demás, desacreditar la revelación o la tradición, etc. Eso es un hasim, ¿sí? Y está también en otra ley en este sentido. ¿Acaso no ve el hombre que lo hemos creado de una gota y aquí que es un discutidor obstinado? Acá ya es una pregunta retórica, llevando al ser humano, al insan, ¿sí? Acá está hablando del insan, o sea, del ser humano en general, ¿no? Llevándolo o instando al ser humano a reflexionar en su origen. ¿Eh? Y dice también el Corán, ¿piensa acaso el ser humano que será dejado a su antojo? ¿No? Quiere decir, sin que nos ocupemos de él, a su arbitrio, ¿sí? ¿Acaso no fue una gota eyaculada? O sea, ¿qué se cree que puede, digamos, hacer lo que quiere teniendo en cuenta que viene de lo más ínfimo de lo ínfimo? ¿Mm? Había eh, hay una anécdota que da al-Ghazali, que es un dicho, no sé, creo que es de alguno de los, no sé si es de Omar o de Abu Bakr, o quizás de Omar ibn Abdelaziz, ¿sí? El califa de los omeyas, que decía, todo ser humano pasa dos veces por el conducto urinario y después se manda la parte. O sea, pasa por lo más bajo, por lo más sucio, por lo más ínfimo. ¿No? O sea, uno en el momento en que sale de su progenitor en la forma de espermatozoides y se mete por el conducto, ¿sí? ¿Tá? Sale por la uretra, se mete en la vagina, llega, digamos, ¿sí? hasta que llega al óvulo y después cuando nace vuelve a salir por ese lugar, ¿sí? A este mundo. ¿Sí? Hoy leía también un dicho
Un dicho de uno de los, que estoy traduciendo, de unos de los famosos sufis, Abdelwahid ibn Zayd, que decía, el creyente es como el niño cuando está en el útero de su madre. No quiere salir, ¿sí? Y cuando sale, no quiere volver a entrar. Así está el creyente en el mundo. En principio, digamos, hay otra cosa más allá, pero está como apegado de alguna manera a esto, ¿sí? Pero cuando ve esa otra realidad, ¿sí? Ahí se encuentra con su verdadera esencia y jamás se le ocurriría volver a este mundo. Se compara mucho la situación del ser humano con, quiero decir, lo han comparado los sabios y los maestros, con la situación en el útero de la madre. De alguna manera, cuando uno está dentro del útero de la madre, que se llama en árabe Rahim, ¿sí? De la misma raíz que Rahim, que Rahman, que Rahma, etc. Cuando uno está en el útero de la madre, tiene todo lo que necesita. Está ahí flotando tranquilamente, digamos, tiene su alimento, no tiene mayormente preocupaciones, salvo quizás, como se sabe hoy en día o se piensa hoy en día, y también se sabía antiguamente, ¿no? Lo que le llegue por vía de la madre, de las penurias de la madre o de los problemas que tenga, inclusive psicológicos y demás. Y en principio, nacer es una, digamos, es como una especie de muerte a un estado anterior y venir a un estado nuevo. Por eso, el nacimiento es comparable a la muerte como la conocemos, que también es morir a este estado para nacer a otro estado. Y según como hemos vivido en este mundo, será ese nacimiento, esa muerte-nacimiento, ¿será difícil o será fácil? Bueno, dice también el Corán, en verdad hemos creado al ser humano de una gota entremezclada para probarle, y le concedimos la audición y la visión. Esto acá habla de, en este caso, la palabra nutfa. Antes, en el anterior, dice que esa nutfa es una nutfa que digamos, se eyacula, ¿sí? Que sale, ¿no? De alguna manera, que fluye. Y acá habla de una gota que está, digamos, mezclada, que es una mezcla de componentes. Eso quiere decir la palabra amshash, ¿sí? Una gota de componentes, o sea, mezclado con otros componentes. Hoy en día se sabe que, bueno, que el esperma humano tiene, digamos, una serie de sustancias y demás que favorecen la preservación de los espermatozoides y un montón de cuestiones más que en este momento no recuerdo, pero que son muy importantes. Cuando dice le concedimos la audición y la visión, eso lo dice varias veces en el Corán, y en algunos casos añade qué poco agradecéis las mercedes de Allah. Acá no se trata simplemente de oír y de ver, porque también los animales oyen y ven, ¿no? Cuando dice Sami'an y Basiran, está hablando de la audición con comprensión y la visión interior, ¿no? Que eso es una cualidad humana, propiamente humana. Bueno, y el último versículo, que está acá, que es un versículo largo, que lo puse completo, es un versículo muy famoso, porque es como va pasando revista a las distintas etapas de, digamos, el proceso de creación del ser humano. Empieza diciendo, Ayuhan nas, oh seres humanos, oh gentes, si tenéis dudas sobre la resurrección, sabed que en verdad nosotros os creamos de barro, después de una gota, después de algo suspendido, después de una masa de carne en parte formada,
en parte sin formar, para dejároslo claro. Y depositamos en los senos maternos a quien nosotros queremos. Acá que dice, al-arham. El arham es el plural de rahim. Depositamos en los úteros, ¿sí?, a quien nosotros queremos hasta que se cumple un plazo establecido. Luego os sacamos pequeños, luego alcanzáis la madurez y la fuerza, y de vosotros hay quienes mueren jóvenes, y a otros se les hace alcanzar una edad tan avanzada que después de haber poseído algún conocimiento, no conocen nada. Y ves la tierra árida, pero cuando hacemos que descienda sobre ella el agua, se agita, se esponja y fructifican por parejas todo tipo de plantas coloridas. Bien, acá hay muchas cosas para reflexionar. El tema de la resurrección es un dogma del Islam, pero es un dogma que a nosotros nos parece una cosa muy lejana, ¿eh? Casi nunca se habla sobre el tema. El hecho de que voy a morir y que voy a ser resurrecto en algún momento, inclusive a nivel corporal, ¿eh?, siempre generó mucha resistencia, e inclusive en época del profeta, el Corán recoge los cuestionamientos sobre el tema de la resurrección, en lo que implica la resurrección como la vuelta del cuerpo. Y, por ejemplo, uno de los argumentos que hay dice, ¿cómo voy a ser resurrecto? ¿Cómo voy a volver a la vida si ya voy a ser polvo? ¿Sí? ¿O voy a estar todo destruido? Ni mis huesos van a quedar. Y a eso responde el Corán con una lógica implacable, en el sentido de quien tuvo el poder para crearos la primera vez, tiene el poder para volver a daros la vida. ¿Sí? Porque si voy a cuestionar eso, también tengo que cuestionar o sea, la resurrección, en realidad, ¿por qué nos parece una cosa extraña? Porque en el fondo no creemos en un Allah creador, creemos que todo es producto de alguna manera de la naturaleza. Todas las maravillas que vemos constantemente las interpretamos sencillamente como que son cosas naturales. No se nos ocurre pensar que son sumamente antinaturales, sumamente antinaturales. La vida misma es un milagro desde el punto de vista de la física, porque la vida contradice el principio de entropía, ¿eh?, que hay en la naturaleza y que es un principio de la física. De alguna manera, la vida, digamos, se escapa de ese principio, se desarrolla, crece, crea un nuevo tipo de energía y de desarrollo, ¿no? La vida es una cosa increíble, inexplicable desde el punto de vista de la física. ¿Por qué es inexplicable y no se puede explicar desde la física o de lo material? Porque la vida proviene del espíritu. El espíritu se introduce en este plano, digamos, en el plano material, y ordena a la materia con una finalidad superior a sí misma, ¿no? Y ahí es que vemos que aparecen plantas, animales, seres humanos y demás. Hay que pensar sobre eso, porque en realidad lo que, claro, vemos todos los días, nos parece totalmente natural, pero no es para nada natural. Bueno, la primera creación del hombre es la creación original, la creación de barro. Está compuesto el hombre de dos cosas: la materia, representada por ese barro con que Allah subhanahu wa ta'ala dice que moldeó al hombre, y después está el ruh, ¿sí?, que inspiró en eso. Pero después, esa recreación del ser humano se produce a través de una gota. Eso es la gota de esperma. Y después hay palabras que son difíciles de interpretar. Habla del alaq. Una alaq es una cosa suspendida. Algunos dicen es la placenta y demás. Luego eso se desarrolla y es una masa de carne en donde hay partes distinguibles y partes no distinguibles. O sea, donde todavía no están, digamos,
especializadas las funciones en esa primera masa que se desarrolla en el, digamos, en el útero de las madres. Bueno, después está el plazo establecido. Allah es quien decide ese plazo. Y luego el hecho, digamos, de lo que es la vida. Es decir, empezamos incapaces y terminamos la vida incapaces. En el medio maduramos, tenemos fuerza, nos llevamos el mundo por delante, ¿sí? Pero después al final, en los extremos de la vida, un niño recién nacido y un hombre muy viejo, ya senil, digamos, están prácticamente casi en igualdad de condiciones. Y bueno, también eso es un tema de reflexión. Y por último, responde a la pregunta que planteó al principio, o sea, las dudas sobre la resurrección. Y da un ejemplo que da varias veces. Ves a la tierra árida, pero cuando desciende sobre ella el agua, se agita, se esponja. O sea, la tierra cuando recibe el agua es como que se mueve, algo vuelve a la vida dentro de ella. Y eso lo veía muy claramente en el desierto, donde caen aguaceros una vez cada muerte de obispo, ¿no? Y entonces empiezan a brotar. Alguien que ha estado allá viviendo, en Medina, me ha contado eso, que de repente la lluvia y de repente aparece todo el verde así, y después un montón de días de calor, todo se seca y aparece de vuelta el mismo panorama desértico, ¿sí? De esa forma, de esa tierra aparentemente inerme, ¿sí?, la misericordia de Allah volverá a extraer nuestros cuerpos. Eso es lo que quiere decir. Y la resurrección es un nuevo nacimiento, ¿sí? También. Es un nuevo nacimiento como los anteriores. Bueno, piensen sobre esto, es interesante. Se ha hecho también sobre esto análisis a nivel de la ciencia o comparando con la ciencia moderna, pero yo no soy muy partidario de eso, porque el Corán no es un libro científico, es un libro que marca algunas cosas puntuales para que uno reflexione y busque. Puede buscarlo a través de lo que la ciencia ha descubierto, pero no haciendo comparaciones a ver si el Corán dijo algo, anunció algo, o digamos, tuvo razón o no tuvo razón, ¿no? Eso no tiene mucho sentido. Bueno, alhamdulillah. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra, del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad, que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no?, de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto
como imponerle a mi siervo creyente la muerte porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.